Creo que no hay mejor ejemplo para poder describir el discurso patriotero que el que pronunció el día de ayer Andrea Chávez en el Congreso. Eso es un discurso patriotero. No es lo mismo que ser patriota, ¿no? Ni de querer a tu patria. Que cada quien entienda la patria como quiera. Ella trata de explicar a su modo no lo que cree que es la patria, sino lo que sabe que puede moverle sentimientos, emociones al adoctrinado promedio. Y ella da ahí los conceptos de patria es esto, patria es aquello, patria. Es un discurso patriotero, pero miren, vamos por partes. Primero, ¿qué es patriotero? Para entender de qué estamos hablando. Ella es patriotera, su discurso es patriotero, que alardea excesiva e inoportunamente de patriotismo. Se usa también como sustantivo. Este es un concepto que está en el diccionario de la lengua española, en la RAE. Eso es ser patriotero, alardear de tu patria. Andrea Chávez en este discurso dice muchas mentiras y dice verdades a medias. Pero, por cierto, déjenme hacer un pequeño paréntesis. Estoy casi seguro que este discurso no lo escribió ella. Además de que lo estaba leyendo, a mí me queda perfectamente claro que quien le escribe los discursos a esta mujer es el tal Abraham Mendieta. Ya ven que odian muchísimo los de la organización delictiva de la secta Los Españoles, pero a este casualmente, porque es pareja de una de sus políticas, a este sí lo quieren. A mí me queda claro que él es el que le escribe los discursos. Lo sé porque viene de esta organización charra, traidora, que se llamaba Podemos, que ya está en extinción, ya casi se extinguió en España, y porque así eran los discursos de ellos. Y ese tipo de allá viene. Miren, yo aquí puse algunas palabritas de lo que, unas pequeñas notitas de lo que dice en su discurso. Primero, pues habla de patria, y empieza a explicar, a decir, ¿no?, que lo que hicieron el día de ayer los delincuentes del PRIAN, todo esto es porque ayer el PRIAN no se posicionó en apoyo a los paisanos en Estados Unidos. Ayer el delincuente Ricardo Anaya le contestaba a esta mona y a otros que salieron que, y es algo que yo les he comentado también aquí, a ver, ¿de qué sirven los apoyos a través de redes sociales y los discursos como el de esta mona? Un migrante le dijo al delincuente Anaya, cuando él le preguntó, ¿cómo les podemos ayudar? Este le contestó, con abogados, porque necesitamos abogados para la gente que están deteniendo y para los que van a detener. Ese sí es apoyo. Este discurso es basura, porque habla de que, según esto, con el no apoyo, están condenando a que los paisanos en Estados Unidos vivan las de Caín y Abel, que eso va a provocar que haya más represión, más criminalización, peores condiciones para ellos. Y yo me quedé pensando, pues más o menos como habitan en México 120 millones de personas, ¿no? Con condiciones paupérrimas en muchos aspectos de la vida. Y le pone de ingrediente la tal Andrea Chávez. Déjenme hago un poquito para acá mi textito para que la vean. Le pone la palabra soberanía. Soberanos, la repite varias veces. No, México no es un país soberano. Les voy a dar dos ejemplos muy claros, nada más de los sexenios anteriores. Por ejemplo, en el sexenio del genocida Calderón, nos aplicaron la iniciativa Mérida, y eso pues no habla de soberanía en México, es sometimiento. En el sexenio de Peña, 3/4 de lo mismo.
en el sexenio del gusano barrenador, Trump le tronó los dedos y le dijo: me mandas 26,000 guachos a la frontera sur. Y el gusano barrenador los envió. Trump se reía y decía que nosotros íbamos a pagar el muro. Nunca habíamos logrado entender bien a qué se refería. En realidad el muro somos nosotros. El muro son los polos de desarrollo desde el centro del país hasta el sur, más los militares y todo lo que van a instalar ahí para contener a los migrantes y que no lleguen a su sacrosanto país. Entonces no somos soberanos. Y en este sexenio, con la palurda, les dijo Trump: me vigilas la frontera de tu lado porque no quiero que pasen migrantes. ¿Qué hizo Lady Rebsamen? Enviar a 10,000 elementos de las Fuerzas Armadas a la frontera. ¿Dónde está la soberanía? Habla de que los panuchos se llevan, los políticos panuchos, PRIAN, todos ellos, se llevan su lana a paraísos fiscales y todo eso. Ya, más o menos como la cuenta offshore que tiene la madre de Lady Rebsamen, que yo estoy seguro que no es de la mamá, sino de Lady Rebsamen. O sea, por mucho que haya podido robar la doña esta desde donde está en la UNAM, yo creo que para tener una cuenta de $5 millones, eso solamente se logra desde los altos cargos del gobierno, y ella ha tenido y ha pasado por varios. Entonces, ¿de qué nos viene a hablar esta señora? Y me acuerdo de las cuentas en paraísos fiscales que también le atribuyen a gentuza como a Mario Delgado. Cuentas en paraísos fiscales que le atribuyen también a Malandrina del Pilar, incluso a Pedro Heces Fecales. Habla de que es que se ponen muy románticos los de la organización delictiva de la secta. Habla de que las pobres comunidades originarias que resisten, ¡pum!, se disparó al pie. ¿Contra quién resisten? Pues contra los gobiernos, contra el desplazamiento forzado por la violencia, muchas veces esta violencia propiciada por las empresas multinacionales que quieren sus territorios. Fíjense, habla de que las comunidades, los pueblos originarios resisten. ¡Qué pendeja! Pues si siguen resistiendo, y ella lo toma como si fuera una bendición, ¿no? Le están diciendo, ella misma está diciendo, que resisten ante las malas políticas del gobierno, su complicidad de gobiernos y empresas para despojarlos de sus territorios. Pero la pobre morra es bastante limitadita. Ahí se le barrieron las patas al tal Abraham Mendieta. Lo que pasa es que, pues, él, por mucho que conozca México, no lo conoce tanto como yo. Punto. Hay algo que yo siempre les he dicho y aquí me reclaman. Me dicen, ¿por qué tú no hablas de España? Porque no conozco España, pese a que tenga tantos años viviendo acá. No me atrevería, porque hay cosas que yo no podría comprender y solamente un español entiende. Así le pasa a ese güey, nada más que, a diferencia de él, yo no me meto en cosas que desconozco y no abro la boca a lo tonto, como lo hace él. Les dice frasecitas chulas como: amado paisano, si los amaran tanto, ya les hubieran creado condiciones ideales para que regresaran a México, porque los aman mucho allá, los aman mucho cuando mandan remesas, $70,000 millones anuales. ¿Qué haríamos en México sin esa cantidad espantosa de dinero? Es un mundo de lana, entiéndanlo. Imagínense ustedes la pobreza de por sí, ¿a qué niveles estaría sin las remesas? Por eso los aman. Si de verdad los amaran, porque pues son gente del pueblo, de acá, de nosotros, somos la misma sangre, la banda. Si los amaran así, ya les habrían creado condiciones para que regresaran a México, pero no lo hacen. Dice que los panuchos y los priistas hicieron politiquería con un video. Por cierto, proyecta
hay una cosa que dice Donald Trump medio tergiversada y medio cortada, ustedes van a escuchar el video, pero dice que es politiquería. No, la acusación, después la usaron los panuchos y priistas, pero la acusación vino de Kristi Noem, no se lo inventaron los panuchos. ¿Por qué no dice abiertamente esta pobre limitadita que fueron los panuchos, perdón, que no fueron los panuchos ni los priistas, que fue Kristi Noem? Y luego dice ella que pues estos desgraciados del PRI, del PAN, obligaron a la gente a migrar. Sí, es verdad, por la violencia, por la pobreza, por la impunidad, por muchas causas. Sí. Y lo dice en pasado, como si en el sexenio del Gusano y en el de Lady Rebsamen no estuviera migrando gente. ¿Saben cuántas personas se van solamente en los periodos de Lady Rebsamen y el Gusano Barrenador a México todos los días? Se van a asustar. 400 personas diario. 840,000 personas tan solo en el sexenio del Gusano Barrenador. No hay datos todavía para los de Lady Rebsamen. 840,000 personas se fueron de México en el sexenio del Gusano Barrenador. ¿Por qué se fueron? Por la violencia, por la pobreza, por la impunidad. No te vas por otra cosa de México, a menos que sea una situación muy excepcional. El 99.9% de las personas que se arriesgan a cruzar la frontera y llegar a Estados Unidos se van por eso. Y siempre he dicho, para el caso de los migrantes de Centroamérica, que debemos imaginarnos y ponernos en sus zapatos, porque de verdad, imagínense de dónde vienen, de qué infierno vienen, que se atreven a cruzar por el infierno que es México, arriesgando todo. El tramo más peligroso de todo el trayecto se llama México. Pero eso se le olvida a esta tonta. Y otra cosa se le olvida también. Se le olvida que ella le está pidiendo a los gringos lo que nosotros como mexicanos no le damos a los migrantes de Centro, Sudamérica y de otros países. Entonces, primero que de verdad respeten los derechos humanos de las personas que pasan por nuestro país, los migrantes, y ya después que exijan. Yo todavía, sí, es bien miserable lo que hace Trump, pero yo todavía no he visto que encerrados en una estación migratoria se prenda fuego y no les abran la reja para que se salgan. Eso no lo he visto. Tampoco he visto que los balaceen los de la Guardia Nacional de Estados Unidos en un camión de redilas, como sí he visto en México. Tampoco he visto que los maten en Chiapas también, y que después les pongan armas y que digan que dispararon primero. Eso lo he visto en México. En Estados Unidos todavía no. Estoy seguro que son muy capaces, pero no lo he visto allá. ¿De qué viene a hablar esta de patria? ¿Cuál patria? ¿Patria? Fíjense, el dato. Le pregunté al Grok y le dije, porque luego esto es muy importante y me dio mucha risa algo, que por favorcito me diera la fuente de donde tomaba la información. Le pregunté, ¿cuántas personas mexicanas han migrado a Estados Unidos desde el inicio del sexenio de López Obrador a la fecha? ¿Y cuál es tu fuente? Y fíjense lo que dice. No hay datos precisos y actualizados hasta 2025 que indiquen el número exacto de personas mexicanas que han migrado a Estados Unidos desde el inicio del Gusano Barrenador. Sin embargo, se pueden proporcionar estimaciones basadas en fuentes recientes. Fíjense lo que me pone de fuente. Según un artículo de Contralínea, y aquí ya los adoctrinaditos van a empezar a torcer el pescuezo, porque ¿cómo Contralínea se atreve a publicar eso?
y es apenas del 10 de mayo de 2025, o sea, no tiene ni, pues, tiene un mes. Ya, o sea, bien maiceados por el gobierno, y aún así se atrevieron a publicar este análisis de el doctor Jorge Santibáñez, que dice que durante el sexenio del gusano, el saldo neto migratorio fue de 843.568 personas. Esto significa que, dice, esto no significa que 843.568 personas hayan migrado en total, ya que esta cifra considera tanto las salidas como los retornos. No se detalla el número bruto de migrantes, pero indica que hubo un flujo neto positivo hacia Estados Unidos. Y luego vean lo que dice acá. En el Anuario de Migración y Remesas de la CONAPO y el BBVA, se señala que en 2023 había aproximadamente 10.9 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Y según datos del Instituto de Política y Migración, lo que refleja una ligera disminución respecto a los 11.7 millones de 2010, pero un repunte desde los 10.7 millones en 2022. Y luego pues hacen acá el promedio, ¿no? De 843.568 son como 2.190 días, ¿no? Un sexenio. Dividan esto y van a ver que son como 480 personas, 400, sí, casi entre 450 y 500 personas todos los días a Estados Unidos. Todos los días. Y ahí están las fuentes. ¿De qué nos habla esta mona? Por favor, este es el discurso patriotero que omite el fallido gobierno de sus amos. De eso no dice nada. Ya ven que ella siempre habla en pasado, y cuando por ahí se habló de ejecuciones extrajudiciales y de ese tipo de cosas, dijo, esas cosas ya no ocurren en México. Y a las pocas semanas, los guachos asesinaron a la niña Heidi allá en Tamaulipas. Pero ya no hay ejecuciones extrajudiciales. Limitadita, y le aplauden. Gracias, presidente. Con el permiso de los juarenses que viven en El Paso, Texas, con el permiso de los chihuahuenses que viven en todos los estados de Estados Unidos, con el permiso de todas las y los mexicanos que levantan a dos países con su esfuerzo, con su espalda, con sus manos, con el permiso de nuestros hermanos paisanos. Decirle a la oposición, nunca esperamos nada de ustedes y aún así nos decepcionan. No se nos olvidará nunca que el día de hoy, en el peor momento quizás que hemos tenido, que nuestros hermanos paisanos han tenido, en este Senado de la República quisieron venir a hablar de lo que no les gusta, del AIFA, del Tren Maya, de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad, del proceso electoral, Veracruz, Durango, de la reforma al Poder Judicial, el anecdotario de la oposición y no de la condición en la que habitan nuestros hermanos migrantes en los Estados Unidos. Paisano, aunque no lo sepan ustedes, es patria, patria itinerante, que como Benito Juárez en los tiempos más duros, llevan consigo allá donde van una parte de la dignidad de la República y una porción de la soberanía que tanto amamos y defendemos. Patria es binomio inseparable del pueblo que le otorga sentido. No somos una patria solo por tener territorio, somos una patria por tener pueblo, historia, identidad, una cultura, una comunidad que aunque intangible nos hace sentir en casa. Somos patria porque somos casa, somos patria porque somos pueblo, somos patria porque somos soberanos, y eso quiere decir en resumidas cuentas que nosotras y nosotros todos juntos vamos a decidir sobre nuestro propio destino. Somos patria por los millones que madrugamos para sacar adelante a nuestras familias y no por aquellos que llevan sus fortunas a paraísos fiscales. Somos patria por las lenguas y tradiciones originarias que resisten en todas las comunidades del territorio nacional y también por aquellos que aprenden una lengua nueva para poder trabajar y vivir lejos de donde nacieron. Somos patria porque nos emociona el escudo que flanquea esta tribuna y nos guía la frase en letras de oro que preside este recinto. La patria es primero. Y sí, somos patria porque amamos vivir en paz y condenamos siempre a la violencia. Amamos a nuestro pueblo hermano de los Estados Unidos y deseamos lo mejor para su país, porque allá viven muchos de los nuestros. Y hoy más que nunca somos patria gracias a ti,
amado paisano, que con tu esfuerzo levantas la economía del país que te recibe y de tu propio país que llevas siempre contigo, estés donde estés. La patria eres tú, paisano, y a ti te hablo. Ayer senadores y dirigentes del PRIAN buscaron herirte utilizando una mentira, sumándose al nado sincronizado de que la presidenta supuestamente había alentado la violencia, que en verdad había condenado, como reconoció el propio presidente de los Estados Unidos. Y aquí le quiero hacer una solicitud a la mesa directiva. Le hice entrega de un video que precede el video que de manera malintencionada, mañosa, ha estado difundiendo la oposición en sus medios de comunicación, en donde arbitrariamente y voluntariamente cortan el fragmento del comentario que hizo el propio presidente de los Estados Unidos. Si me hace el favor, querido presidente. Es una moción de ilustración que está solicitando la senadora Chávez. I was wondering if you had any response to what Mexican President Claudia Sheinbaum said. What'd she say? She condemned the violence in LA. Oh, I do too. By doing what I did, I stopped the violence. Yo también, dijo el presidente de Estados Unidos, yo también condeno los hechos violentos, al igual que la presidenta de México. Él reconoció que la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a manifestarse de manera pacífica y ustedes de manera mañosa y malintencionada utilizan otro fragmento de ese video para hacer politiquería, grilla barata. Fíjense nada más que el propio presidente Donald Trump es más prudente que ustedes. ¿Cómo estarán? Los senadores y dirigentes del PRIAN sabían que era mentira que la presidenta hubiera alentado la violencia, pero no les importó mentir, aunque con ello te hicieran daño, querido paisano, y aumentara la persecución en tu contra, o salieras con miedo a trabajar de manera digna y honrada. No, a ellos solo les importó, como siempre, hacer carroña y politiquería para golpear a un gobierno digno que con cabeza fría y prudencia está más presente que nunca para cuidarte a ti y a todos nuestros hermanos paisanos. Ayer los mismos que te obligaron a emigrar tras décadas de violencia, pobreza e impunidad, te utilizaron como herramienta para el golpeteo. Te hablo a ti, querido paisano, que a diferencia de ellos madrugas todos los días para ganarte tu pan. Ese pan sagrado que es fruto de tu trabajo y no el pan podrido, fruto de la corrupción. Perdónalos, amado paisano, perdónalos, porque no es personal. Estos politiquillos del PRIAN no te odian a ti, lo que verdaderamente odian es que saben que ya no van a poder volver a gobernar este país al que tanto saquearon y en el que tanto dolor generaron. Déjales el rencor a ellos, el rencor es su patrimonio. Sí, perdón, pero no olvido. A nosotros nunca se nos olvidará que en el peor momento decidieron que los migrantes no eran su prioridad. Muchas gracias.